Con el sistema Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes aquí y allá en sus casas o en sus sitios de trabajo donde nos estén escuchando. Son las 19 horas del jueves 16 de julio de 2020 y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la epidemia, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, desde aquí, desde Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Hoy vamos a tener dos componentes, el informe técnico diario con 3 nuevos estados o 3 estados adicionales de los que vamos a comentar sobre su situación epidemiológica. Y en la parte temática nos acompaña el doctor Gabriel García, aquí presente. Gabriel, bienvenido, quien es el coordinador general del Centro Operativo de Apoyo a Contingencias COPAC. Esta es una unidad técnica de la Secretaría de Salud que se dedica a regular toda la atención prehospitalaria, todo lo que ocurre fuera de los hospitales y que necesita una atención urgente, tiene que estar bien coordinada, bien programada, bien comunicada. Ustedes se preguntarán cómo hace los estados para que puedan derivar pacientes de una unidad a la otra, tema que hemos comentado frecuentemente. A veces ocurre que se llena un hospital, pero eso no quiere decir que se llena todos los hospitales de una entidad federativa, de un estado. ¿Cómo se logra que las personas puedan derivarse a otra unidad, que ésta sea resolutiva, de una manera coordinada, a través de los centros reguladores de urgencias y los servicios de atención médica de urgencias? Eso es lo que coordina el doctor Gabriel García y hoy nos va a explicar detalles de cómo funciona este sistema. Esto fue creado antes de COVID, ya existía y se usa para las distintas emergencias, urgencias médicas de interés mayor, pero desde luego en el contexto de una pandemia, de una epidemia, es extraordinariamente importante. Le agradecemos al doctor García que esté aquí y hoy lo presentará en unos minutos. Le pido al doctor Alomía si presenta de manera sintética el informe y luego el doctor García presenta lo suyo. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar con el informe técnico de la conferencia vespertina número 139. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos aquí el escenario nacional y precisamente en estas barras acumuladas están graficadas las más de 782,000 personas que hasta el momento han ingresado a protocolo de estudio por tener signos y síntomas compatibles con COVID. Vemos que en las barras apiladas, es decir, el total de ellas, se mantiene una tendencia todavía ascendente, aunque en los casos que se van ya confirmando tenemos ciertas variaciones. Veamos la siguiente
diapositiva para ver precisamente las líneas específicas. La azul superior son precisamente los casos estimados, 363.599, cuya variación en las últimas 2 semanas, es decir, de la 26 a la 27, es de más 12%, y aquí podemos entonces ver precisamente esta tendencia ascendente. Ya a principios de la próxima semana empezaremos a presentar la semana número 28, lo cual nos dirá si esta tendencia continúa o empezamos a ver ya algún descenso. Lo que también continúa incrementándose, y eso es bueno, son los casos que se han recuperado, las personas que se han recuperado de la enfermedad, más 14%, es el cambio de la semana 26 a la 27, y algo también que venimos viendo desde que presentamos estas gráficas es que desde la semana 24 en adelante tenemos un descenso, una tendencia descendente que se ha mantenido de esa manera en las defunciones, menos 24% el cambio de la 26 a la 27. Si bien es cierto hay esa cantidad de casos estimados, los que representan realmente la epidemia activa en México son solo el 13%. De hecho, tuvimos una disminución porcentual. Teníamos varios días con el 14%, ahora empezamos o tenemos una disminución de un punto porcentual y ahora es el 13%, y son 48.857 las personas que han iniciado con signos y síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Y esto también es un buen indicador. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la ocupación hospitalaria de camas IRA general, el 46% de ellas están ocupadas, pero este otro 54% representa 16.241 camas todavía disponibles. Podemos ver nuevamente al estado de Tabasco, que se empieza a acercar a un nivel peligroso, digamos, de ocupación. Se sigue trabajando, al igual que con Nuevo León, con Nayarit, que son los que han tenido más de 30% o menos, perdón, de 30% de disponibilidad, lo cual es este nivel de seguridad que siempre se debe de mantener, y vamos a ver los resultados de estos trabajos también en los próximos días. Luego, todas las demás entidades están por debajo del 70% de su ocupación. Veamos la siguiente diapositiva, son las camas IRAG con ventilador. El 38% de estas 10.097 que se habilitaron están ocupadas, pero entonces la gran mayoría, 6.267, están disponibles, e inclusive lo están en los estados de Nuevo León, Tabasco y Baja California, que son los que tendrían la mayor ocupación de este tipo de camas. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a entrar al grupo de 3 estados que vamos a revisar el día de hoy. El primero de ellos es el estado de Guerrero. Veamos también aquí sus casos, todos los casos que en su momento se han identificado como sospechosos. Aquí vemos una clara elevación en la presentación de los mismos en la semana 26 y 27. De la semana 22 a la 25 prácticamente había alcanzado una meseta, sin embargo en la 26 y en la 27 esto se incrementa, y se incrementan también los casos confirmados. Veamos en la siguiente diapositiva precisamente cómo están las tendencias de estos grupos. La primera línea, la azul, son los casos estimados. Vean cómo aquí se grafica claramente esta meseta que habían alcanzado de la semana 22 a la 25, pero ya en la semana 26 hay un incremento importante, una aceleración en la transmisión que se ve claramente en la curva, que todavía continúa en la semana 27, aunque disminuyó la velocidad, ya la pendiente es menor, el ángulo de la pendiente es menor, pero aún así es un más 7% lo que se está incrementando para este estado. Veamos también los casos recuperados, se han mantenido en una meseta sin crecer, inclusive la diferencia de las últimas 2 semanas es de un menos 3%. Lo bueno es que las defunciones a partir de la semana 23 presentan sí una tendencia descendente, siendo la medición de las últimas 2 semanas de menos 55%. 12% es lo que representan los casos activos estimados en Guerrero. Veamos ahora en la siguiente gráfica cuáles son los municipios en Guerrero que están contribuyendo a este incremento y a esta aceleración en la
cantidad de casos que hemos visto en las últimas semanas. Definitivamente, Chilpancingo y Acapulco son los dos municipios que podemos ver han contribuido en cantidad de casos. Recordemos que aquí están precisamente por tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes. Acapulco fue el primero de estos municipios que alcanzó una cantidad importante de casos y por lo tanto de transmisión en la semana 21. Parecía que a partir de la semana 22 y hasta la 25 lograba un descenso, lograba un control. Sin embargo, vemos cómo de la 25 a la 26 nuevamente se vuelve a incrementar e inclusive este nuevo pico supera al pico anterior. Aquí prácticamente estaríamos viendo la figura de lo que representa un rebrote para el municipio de Acapulco. A diferencia de Chilpancingo, que desde que inició mantuvo una tendencia ascendente y más bien se aceleró en la última semana, de la 26 a la 27 es el incremento importante. En el caso de Zihuatanejo, también una tendencia ascendente a partir de la semana 23-24, aunque no ha tenido una pendiente importante, o sea, no ha habido una aceleración en su transmisión, así tampoco en Chilapa, que es el que tiene menos. Pero entonces aquí sí el llamado importante es tanto para las personas que en este momento residen en Chilpancingo, en Acapulco y también en Zihuatanejo. Todavía estos municipios están presentando tendencias ascendentes, todavía hay un patrón importante de transmisión en estos municipios, entonces hay que atender las indicaciones de las autoridades municipales, estatales y llevar a cabo todas las actividades de sana distancia para que estas tendencias puedan empezar a revertirse en vez de que se sigan incrementando. Veamos el siguiente estado. Perdón, antes de pasar, veamos el mapa animado. Aquí tenemos desde las semanas 11 en adelante, precisamente Chilpancingo de los Bravo, Acapulco son los que inician con la transmisión, luego esta se va diseminando, ya para la 18 empezamos a tener colores más oscuros, en la 20 lógicamente Guerrero continúa incrementando su intensidad, tenemos ya más dispersión prácticamente en la gran mayoría de los estados y veamos la 27, Chilpancingo es la que tiene la mayor tasa, pero también tenemos ya muchos municipios con colores intensos que evidencian transmisión reciente. Veamos ahora sí el siguiente estado. Tenemos a Michoacán. Michoacán, a diferencia de lo que acabamos de ver, alcanzó un pico aparente en la semana 25 y ya para la semana 26 y 27 se vio un decremento y estamos viendo todos los casos que en su momento se han notificado. Veamos ahora en la siguiente gráfica los casos estimados, podemos ver nuevamente el efecto, bastante claro, hasta la semana 25, un ascendente claro, y ya para la semana 26 un descenso. Ahora en la semana 27 ese descenso no se ha mantenido, al menos no con la tendencia, más bien vemos una estabilidad en lo alto que inclusive tiene un incremento de un más 5%. Vamos a ver cómo este comportamiento se da en la semana 28 cuando tengamos esta información graficada. Vemos también cómo la curva de recuperados siempre ha mantenido una tendencia ascendente, el último cambio es de más 9% e inclusive ha superado la cantidad o la tasa de recuperados a la tasa de los confirmados. Menos 34% la disminución de las defunciones en las últimas 2 semanas. 9% la cantidad de casos activos, aquí vemos que es menos del 10% precisamente por esta caída importante que hay en la última semana. Veamos por municipio quiénes son los que han contribuido de manera más importante a estas líneas, que es la siguiente diapositiva. Definitivamente Lázaro Cárdenas es por mucho el que contribuye con la mayor cantidad, la mayor intensidad a la curva estatal. Veamos cómo este municipio llegó en la semana 20-21 a un pico aparente, se mantuvo en ese pico prácticamente hasta la 23 y ya para la 24 es cuando empieza una clara tendencia descendente que al menos se ha mantenido y de manera importante hasta la semana 27. Los otros 3 municipios, Uruapan, Zitácuaro y Morelia, con menor transmisión, inclusive también con tendencias a la baja en las últimas semanas, por lo que todos estos contribuyen a esta disminución que vemos en el estado de Michoacán. Veamos la siguiente, que es el mapa animado, y ahí está. Morelia inicia con la transmisión, luego la transmisión se va presentando en otros municipios
de la zona centro, la zona periférica del estado. Ya para la semana 17 empieza a haber incremento en las tasas, vemos colores más intensos. En la semana 20 ya hay municipios que alcanzan la tasa más alta que hasta el momento se ha registrado, se le van sumando otros 4, 5 y el estado empieza lógicamente ya a pintar muchos municipios de ellos y con tasas de intensidad importante. Veamos el último grupo, que es el siguiente estado, Oaxaca. Veamos aquí, a partir de la semana 20 inicia un ascenso importante hasta la semana 23. Parecía que en la 24, 25 y 26 ya teníamos un claro descenso como tal de la tendencia de los casos, sin embargo vemos que en la 27 nuevamente se vuelve a incrementar. Vamos a ver el comportamiento en la siguiente diapositiva. Precisamente aquí vemos en la curva de casos estimados cómo hasta la semana 24 se produce un ascenso importante y un descenso que empezaba a percibirse de al menos 3 semanas hasta la 26. En las últimas 2 semanas se realiza un incremento nuevamente que supera inclusive el primer pico que habíamos visto. Vamos a ver si esto se constituye en lo que pudiera ser también un rebrote en el estado de Oaxaca, más 18% fue el incremento de las últimas 2 semanas. Vemos una estabilidad en la curva de los recuperados, donde no ha habido cambios prácticamente, una meseta en las últimas 3 semanas y inclusive aquí podemos ver un incremento en la presentación de las defunciones estimadas, más 11% es en este caso el cambio de la 26 a la 27. Veamos los municipios que han contribuido a estos cambios. La siguiente diapositiva. Bien, definitivamente Oaxaca fue el que alcanzó la transmisión más elevada, la tasa más alta en la semana 24, tuvo un descenso importante hasta la 26, pero ese descenso no continuó en la 27, se estabilizó, lo cual pudiera poner en riesgo en un momento determinado que eso pudiera volver a incrementarse o que esa meseta se mantuviera por algunas semanas. Un comportamiento similar, pero en menor escala, tuvo San Juan Bautista Tuxtepec, menor escala, pero un comportamiento bastante similar, también con una tendencia plana, estable en las últimas semanas. Huajuapan de León, en su momento es la curva de más abajo, tiene una tendencia ascendente continua prácticamente, que en su momento lo coloca en prácticamente el tercer lugar, y finalmente Santa Cruz, que tiene sí un incremento importante hasta la semana 24, pero luego tiene una tasa descendente hasta la 27. Entonces, igual aquí te hacemos un llamado a los habitantes de San Juan Bautista Tuxtepec, del mismo municipio de Oaxaca y de Huajuapan de León, a llevar a cabo las medidas de sana distancia, a atender las indicaciones de las autoridades para que estas tendencias que se han mantenido de alguna manera estables, pero arriba, o sea, no continúan con un descenso importante, si no se llevan a cabo las medidas, este descenso podría haberse truncado y entonces ver la posibilidad más bien de un rebrote. Y veamos la última diapositiva, que es precisamente el mapa animado. Inicia en Oaxaca de Juárez. Oaxaca tiene muchos municipios, como podemos ver en la gráfica. Prácticamente son los municipios periféricos del estado y los municipios del centro los que inician con la principal transmisión. Vemos que esta va incrementando de intensidad en función de que empezamos a ver ya para las semanas 23, 24 colores más intensos. Y aquí tenemos la 27 y sí, efectivamente es una dispersión que se da más en las periferias del estado y en el centro, muy probablemente esto también por la geografía que tienen los municipios en la región. Sería la actualización para hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora Lumía. Doctor Gabriel García, si es tan amable. Con su permiso, subsecretario. Bien, vamos a platicar de los sistemas de urgencias. Si me pasan la primera, por favor. Bien, en el mundo hay 2 o 3 modelos de sistemas de urgencias, incluso algunos se han hecho híbridos y se identifican por sus siglas este sistema de atención médica de urgencias. En el pasado era un modelo donde solamente el paramédico llegaba en la calle y levantaba al enfermo y lo llevaba al hospital, y entonces la mística era pues tratar de llegar lo más rápido posible al lesionado y de ahí llevarlo al hospital más cercano lo más pronto que se pudiera.
En algún momento, todos los estudios que se hicieron en el mundo nos dieron bastante evidencia para saber que no es lo ideal y que los sistemas de urgencia, lejos de ser rápidos, tienen que ser eficientes en sus sistemas de operación. Es decir, hemos cambiado de un modelo de cargar y llevar al paciente a un hospital más cercano a un modelo estabilizador donde nosotros llegamos al lugar de la escena y en el lugar de la escena el técnico en urgencias médicas o el médico o el paramédico, como se le ha llamado, estabiliza al paciente y le proporciona un transporte seguro al hospital más adecuado, no al hospital más cercano, no al hospital que esté a la mano cruzando la calle, sino al hospital más adecuado, tomando en cuenta sobre todo sus lesiones que pudiera tener o que pudiera poner en riesgo su vida, es decir, sus características clínicas. Y de ahí empieza entonces un crecimiento en el mundo de solamente ser sistemas despachadores de urgencias, ahora ser unos sistemas muy integradores, clínicos, que deben de prestar servicios médicos desde la primera intención de la emergencia, de la urgencia, es decir, desde la recepción de la llamada. Entonces se crean estos sistemas que son una red coordinada de servicios de urgencias, emergencias y regulación médica, que es el acto por el que se obtienen todos los datos clínicos de un paciente y características que tiene que tomar un médico, ¿no?, o un técnico en urgencias médicas, en regulación médica, o técnico en atención médica prehospitalaria, y que tomando como base unos criterios muy específicos de gravedad de algunas lesiones que pudiera tener o de características de la unidad hospitalaria que debe recibir a ese lesionado, toma una decisión de envío tanto del transporte adecuado como del hospital que lo va a recibir. Y entonces es un sistema que coordina y regula la atención médica mediante sistemas de comunicación, radiocomunicación, que son atendidos por médicos en su gran mayoría. Los sistemas de atención médicos de urgencias deben de tener médicos en el terreno, es decir, no solamente un técnico, sino un médico, y en el caso de que no se pudiera tener el médico en el terreno, el médico a distancia, es decir, haciendo estas acciones de coordinación vía remota con el radiocomunicador, o ahora ya con los nuevos aparatos tecnológicos que tenemos que nos permiten interactuar a distancia a pesar de las condiciones geográficas, y tener esta coordinación para poder dar instrucciones muy precisas al técnico en urgencias que está atendiendo. Integra, aparte de todo esto, el sistema de atención médica de urgencias ahora integra y debe de integrar los servicios de urgencias hospitalarios, es decir, debe de haber una corresponsabilidad en la que el técnico de urgencias médicas o médico que está en la calle pueda tomar una decisión basada en criterios médicos clínicos de los sistemas de urgencias formales, es decir, fijos, hospitales, y que además el médico que está dentro de esta unidad hospitalaria conozca, sepa, se entere de qué paciente le va a llegar, con qué lesiones y cómo lo vienen atendiendo en el transporte prehospitalario, que no es simplemente tener una camioneta adecuada con foquitos y luces y sirena, sino que va más allá los sistemas de atención médica de urgencias. La que sigue, por favor. Entonces, el SAMU, pues ustedes pueden ver, es un sistema que deriva del modelo francés y que tiene por cabeza el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que son los famosos CRUM, el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que al rato vamos a ver en la que siga, vamos a ver cómo se conforma, pero ustedes pueden ver que tiene una gran cantidad de áreas, de departamentos, es decir, no solamente es la prestación del servicio, sino también son sistemas que coordinan, son sistemas que tienen incluso áreas de investigación, de capacitación, y que intervienen, lo más importante, intervienen como autoridad sanitaria en incidentes de saldo masivo de víctimas o en desastres, ¿no?, en emergencias mayores o desastres. La que sigue, por favor. Estos sistemas pues ya tienen muchos años que han ido avanzando en el mundo, ¿no?, por más de 20 años. En México tenemos algunos que tienen esas características en las entidades federativas y ha sido un gran esfuerzo por parte de las entidades federativas, así como de la Federación, de integrar a un sistema global, general en México. Y entonces vemos que el centro regulador, que como les comentaba, es el cerebrito del sistema de atención médica de urgencias. Este órgano es la instancia técnica médico-administrativa
que toma la decisión, que es responsabilidad de Secretaría de Salud y que establece la secuencia de actividades que les comentaba. La secuencia de actividades que se da desde la toma de la llamada hasta el establecimiento de la atención prehospitalaria y el destino de este paciente al hospital más adecuado. Entonces, desde el sitio del evento crítico hasta la recepción, y debe de operar las 24 horas y los 365 días del año. O sea, no podemos darles el lujo de tener un día inhábil. O sea, estos sistemas deben de operar todos los días. Y tiene 3 elementos específicos que debe de contar. Que eso es una estructura física, o sea, debemos tener una oficina donde tengamos los teléfonos, donde tengamos la vista de qué tenemos, es decir, la oferta de los servicios para poder cruzar la demanda que sería los pacientes. Y entonces los médicos, los técnicos reguladores o despachadores y el sistema de información y comunicación que debe de ser redundante y debe de ser muy seguro, ¿no? Entonces, eso es algo que está normado en la norma oficial 034 CSA 3 del 2013 y que está próxima a salir ya su actualización porque se actualizó en el año pasado y está en los procesos de revisión, que es la norma que regula los servicios de salud en atención médica prehospitalaria. La que sigue, por favor. Bueno, en México, ¿cómo estamos? En México tenemos 15 entidades federativas que tienen Centro Regulador de Urgencias Médicas más el Sistema de Atención Médica de Urgencias o los servicios de atención médica prehospitalaria. 11 entidades que solamente tienen al Centro Regulador de Urgencias Médicas y 7 entidades que no tienen Centro Regulador de Urgencias Médicas, pero que sí tienen hoy día un enlace que nos reporta y un enlace que es el responsable de la implementación del modelo prehospitalario. Es decir, el que le estamos dando seguimiento y apoyo para que establezca en su entidad federativa el Centro Regulador de Urgencias Médicas y a su vez crezca a tener un sistema de atención médica prehospitalaria o un SAMU. Bien, ahora, el Centro Regulador de Urgencias Médicas puede coordinar a otros prestadores de atención médica prehospitalaria, o sea, no tienen que ser suyas todas las ambulancias, porque no daría el recurso financiero suficiente para poder tener ambulancias solo de una dependencia. Entonces, el centro regulador integra a todos los prestadores de servicios prehospitalarios. En México tenemos más de 100 años de historia con Cruz Roja. Y Cruz Roja forma parte integral de este sistema de atención médica de urgencias. Se coordina a través de los centros reguladores de urgencias médicas, así como en el caso de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, que todos ustedes conocen, y algunos grupos voluntarios que están de alguna forma bien alineados a la estrategia, ¿no? Entonces, en las diferentes entidades federativas, el centro regulador literalmente es el cerebro que coordina todos los prestadores de atención médica prehospitalaria públicos o privados. La que sigue, por favor. Solamente nos faltan 6 entidades federativas entonces que tengan su centro regulador. Y bueno, este es el proceso por el que se recibe la llamada y vale la pena que toda la gente lo conozca y sepa cómo es el proceso que se le atiende, con el cual se le atiende una emergencia, una urgencia. Se recibe la llamada a través del sistema 911, a través de los centros de atención de llamadas de urgencias, que es una entidad, es una dependencia del sistema de seguridad hoy en día, de la Secretaría de Seguridad, en donde se hace el discernimiento qué tipo de emergencia es, si es emergencia policial, si es una emergencia civil, si es una emergencia, es decir, de protección civil, o si es una emergencia médica. En el caso de que la llamada entre al 911 y sea una emergencia médica, en automático el despachador lo único que hace es tomar datos básicos y decir, permítame un segundo, lo transfiero al centro regulador. En las entidades federativas que cuenten con centro regulador, por supuesto. Entonces el centro regulador toma la llamada y a través de su personal técnico calificado, ya sea técnico de urgencias médicas, TARM o TUM o como le quieran llamar, que es paramédico, o el médico regulador toma la llamada y entonces empieza el proceso de atención médica. Puede ser incluso solamente un tema de una urgencia sentida que no sea real, que a través de un interrogatorio y de alguna asesoría médica a distancia pueda resolver si no sea necesario enviar una ambulancia, o si se requiere y identifica el médico que solamente necesita enviar una ambulancia de primer contacto que no tenga que trasladarlo. Ahora existen en muchas entidades las motocicletas y en algunas otras entidades pequeñas tienen hasta bicicletas para poder dar este servicio.
Despacho, entonces es el despacho primario que se va al Centro Regulador de Urgencias Médicas de las entidades federativas, y en el caso de COVID específico se creó en la Federación, en la Secretaría de Salud Federal, el Centro Regulador de Urgencias Médicas Federal. No existía. Esa entidad que coordina a todos los centros reguladores no existía en este tramo de la parte federal. Entonces no había como una línea muy clara de qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Cada entidad federativa iba creciendo y haciendo esfuerzos de acuerdo a los modelos internacionales, pero a partir de la pandemia creamos el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que a través de la red AMATES, del Ambiente para la Administración de las Atenciones de Salud, y de la red negativa de infección respiratoria aguda grave, que es la red IRAC, donde todas las entidades cargan su oferta de servicios, es como el Centro Regulador de Urgencias Médicas Federal puede servir de apoyo a los CRUM locales o en cada entidad federativa, porque hay algunas entidades que tienen varios CRUM por la situación geográfica, ¿no? En el caso de Chihuahua, que tiene 3 centros reguladores. Finalmente puede cruzar esta oferta de servicios, es decir, el número de camas para pacientes agudos respiratorios graves, y la demanda, todos los pacientes que se tienen que trasladar de una unidad A a una unidad B, ya sea por mayor capacidad de resolución o por saturación de una de las unidades. Entonces, al final, esto es lo que creamos, esta parte regulatoria en donde nosotros podemos visualizar qué hay en el país disponible en camas, sobre todo de cuidados intensivos y en camas para infecciones respiratorias agudas, y qué demanda existe, y podemos darle un lugar, de alguna forma, tratar de buscar el lugar más adecuado para el paciente que se requiera. Y el despacho secundario es el que hace el centro regulador. Ya puede mandar una ambulancia vía terrestre o aérea, dependiendo de las condiciones del paciente, las características geográficas donde se encuentra, o la georreferencia, es decir, la isócrona, en donde pueden tener un tiempo adecuado de traslado. Y una vez, este flujo es bidireccional en todos sentidos, desde cualquier instancia debe ser bidireccional, es decir, desde que yo llamo y cuando yo despacho la ambulancia, el CRUM le tiene que avisar al 911, yo ya despaché la ambulancia. Y todo va concatenado con un número de folio que le va dando seguimiento y le da trazabilidad a todo el proceso. Entonces, finalmente, el despacho secundario, es decir, llega la ambulancia y la ambulancia toma datos clínicos, hace lo que tenga que hacer, estabiliza y le regresa los datos al CRUM. El CRUM decide con estos datos clínicos, con los médicos reguladores, con los técnicos en regulación médica, a dónde se va el paciente de acuerdo a su oferta de servicios. Y entonces ya lo manda, ¿no? Entonces, en el caso de una urgencia regular no COVID, si es un paciente con un traumatismo craneoencefálico, con un golpe en la cabeza que requiere una atención y que requiere una tomografía, pues tendremos que buscar un hospital que tenga un tomógrafo que esté funcional, pero que además de que esté funcional, tenga al especialista que le va a evaluar. Entonces, la red negativa por eso pide esos datos, pide que las características de la cama que se sube para el tema de COVID sea una cama que cuente no solamente con la infraestructura de la cama, sino con los insumos y el recurso humano. Entonces, así es como funciona a grandes rasgos. Entonces, se coordina, las unidades médicas fijas pueden ser de cualquier dependencia a través de este convenio que se firmó de intercambio de servicios con las entidades federativas, en donde los pacientes COVID podemos de alguna manera intercambiar pacientes entre las diferentes dependencias para que tengan garantizada su atención. La que sigue, por favor. Finalmente, este es el esquema de este convenio, en donde nosotros decimos que en la regulación primaria, es decir, de los centros de atención telefónica de las entidades federativas, porque hubo grandes esfuerzos al inicio de esta pandemia, en donde muchas entidades pusieron centros de atención telefónica, y desde la federación nosotros nos dimos a la tarea de sacar unos lineamientos que se revisaron por todo el sector y que además los revisó también el sistema 911, ¿no? Los centros de atención de llamadas de emergencia. En estos lineamientos se pone claro cuál es el camino y cuál es el algoritmo que se debe de seguir para poder identificar a estos pacientes, que sean positivos o que tengan dificultad respiratoria y requieran de una atención, de tal forma que los semaforizamos y decimos que un paciente leve, pues se le da orientación y seguimiento en domicilio para no sacarlo de casa, para dejarlo en casa y que no ofrezca una mayor transmisión.
El paciente leve con factores de riesgo lo enviamos a una unidad ambulatoria que lo pueda evaluar, que le haga el triage, y si tiene factores que le propicien una característica clínica que le pueda ofrecer un riesgo de agravar, se regula y se envía a una unidad hospitalaria. Ahora, este paciente grave que se identifica a través del 911 y que, como ya se ha comentado muchas veces en este foro, cuando se identifiquen pacientes graves o cuando ustedes identifiquen pacientes graves que tengan dificultad respiratoria, no se esperen. Tenemos que llamar al 911 para que el 911 haga todo este proceso de paso por los centros reguladores, y en caso de que algún centro regulador de los estados no tuviera la capacidad porque ya está saturado, porque no hay camas en ese momento o no tiene disponibilidad de ambulancias, el centro regulador federal hará lo propio para ayudar a ese centro regulador. Entonces, una vez que el centro regulador verifica la disponibilidad en la red de IRAG, coordina todas las responsabilidades. Ahora, para poder trasladar a ese paciente, si nos referimos a la regulación secundaria, es decir, que ya no es un paciente que vamos a agarrar de la primera instancia, que no está en su casa, que no es de la calle, que es un paciente que ya está evaluado y estabilizado y que requiere un traslado. Hay un sistema que se llama referencia y contrarreferencia, y estos sistemas de referencia por un tiempo se dejaron en el olvido. No estaban como muy aceitados, no estaban como funcionando adecuadamente. En algunas dependencias, no quiero decir que en todas, en algunas dependencias no jalaba bien la referencia. Entonces, lo que hicimos es, a través de este convenio de colaboración y de intercambio de servicios, es establecer las reglas del juego y decir cómo vamos a transferirnos pacientes entre nosotros, bajo qué formatos, con qué criterios nos vamos a recibir pacientes y quién los va a trasladar, porque ese es el otro tema, quién los va a mover. Pues los mueven los centros reguladores a través de sus servicios propios o de servicios de terceros que ellos mismos coordinan. Entonces se les busca el lugar, se identifica la capacidad instalada y se finaliza el proceso, de tal forma que el sistema se vuelve redundante. O sea, no hay forma que se nos escape un paciente que no encontremos lugar. Puede ser que el lugar tarde, o sea, no es inmediato, no es en el momento. Este proceso lleva un tiempo de gestión en lo que el centro regulador se comunica con los hospitales, se ve si la cama está desocupada. O sea, aunque nosotros la veamos en el sistema, puede ser que 15 minutos antes de que cargaran esa cama, llegó alguien y la ocupó de urgencia, y eso es lo que nosotros tenemos que gestionar en el ínter del tiempo. Por eso a veces de pronto la gente se nos desespera, y lo que le pedimos a la población es que no desesperemos. Este proceso es redundante y se garantiza que tenga un lugar y un espacio en el momento que se requiera. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, el sistema funciona, pero necesitamos mejorarlo, como todos los sistemas. Tienen fallas, se va aprendiendo con el paso de tiempo, y lo que estamos haciendo es que a través del modelo de atención prehospitalaria estamos preferenciando que exista un triage adecuado a la atención de urgencias, que le podamos atender con capacidades al trauma, a las urgencias obstétricas y a la toxicología, a los padecimientos toxicológicos. Ahora, en el lado del hospital, lo que tenemos que hacer y que estamos haciendo es que la capacidad resolutiva y el triage sea más eficiente, es decir, voy a meter a médicos en las urgencias, o sea, no en las urgencias prehospitalarias, es decir, dentro de la ambulancia, y en eso se está avanzando. Cada vez más vemos más médicos a bordo de las ambulancias en las entidades federativas. Metemos enfermeros, mejoramos los procesos de triage, hacemos capacitaciones, se hacen indicadores de calidad, se les da seguimiento, y algunos ahorita los vamos a ver en algunas láminas siguientes, y se mejoran los procesos. Ahora, en el lado administrativo, pues evidentemente tenemos que hacer esta gestión de los riesgos, identificar plenamente dónde tenemos más accidentes, más incidentes de enfermedades, más atropellados, etcétera, a través de los sistemas de vigilancia, y tener planes hospitalarios. Hacemos gerencia hospitalaria, administración de emergencias, y mejoramos el sistema con un sistema basado en calidad de la atención. Entonces, esto también conlleva a un proceso de supervisión que requiere estar plenamente y constantemente con las entidades federativas tocando la puerta y revisando sus procesos. La que sigue, por favor. Bien, entonces, esto es lo que llevamos el CRUM federal, solamente el CRUM federal desde su creación, llevamos casi 496 regulaciones. La que sigue, por favor.
Me voy a ir un poquito más rápido. La que sigue, por favor. Por origen, ustedes pueden ver que Sedena fue un gran aliado al inicio de esta pandemia y Sedena nos ha referido 454 pacientes para regulación dentro del área metropolitana y de algunas otras entidades como Oaxaca, Chiapas, que son entidades federativas que hoy por hoy todavía no tienen bien casado el proceso de la regulación y que no han iniciado bien con la regulación. La que sigue, por favor. Estas son las regulaciones de las entidades federativas, cómo se distribuyen a través de las entidades federativas. Y ustedes pueden ver en la Ciudad de México, el Estado de México y Oaxaca son las entidades, las tres primeras entidades que tienen más regulaciones médicas porque sus procesos se vieron saturados en algún momento y por la cantidad de población que tienen. La que sigue, por favor. Esto es lo que ha hecho solamente el Centro Regulador Federal. Ahora viene lo que ha hecho lo que han hecho los centros reguladores de todo el país, los que existen. Llevamos 12,742 regulaciones médicas, de las cuales 17% son pacientes leves, 61 moderado y 22 graves. Si ustedes ven alguna entidad federativa faltante, no es porque no haya hecho regulaciones, simple y sencillamente es porque estos pacientes no son COVID, no han entrado a la estadística de COVID. Todos estos pacientes son traslados COVID y en algunos casos, algunas entidades federativas no tienen esta regulación e intercambio de servicios porque son tan pequeñas que sus servicios son muy suficientes. La que sigue, por favor. Y ven, solo para concluir estas dos últimas láminas, también estamos trabajando en el fortalecimiento de la atención médica, que es un programa que existe del gobierno federal que lleva atención itinerante a la salud a la población, a las poblaciones alejadas de los servicios, y estamos trabajando desde la pandemia, que inició la pandemia, con 341 unidades médicas móviles que se han distribuido en todas las entidades federativas, en las localidades más marginadas, en esta población que está muy alejada de los servicios y que a través de vehículos con capacidades específicas, y ustedes pueden ver en la imagen del extremo derecho y en la del extremo inferior izquierdo, que son vehículos diferentes. Uno de ellos solamente es el transporte del personal con el equipamiento médico y la otra lleva la infraestructura, es decir, lleva el consultorio médico y consultorio odontológico para ofrecer la atención primaria a la salud y atención de emergencias, sobre todo emergencias básicas. Se han instalado 3 hospitales móviles, 2 de ellos en Guerrero. Uno de ellos se está instalando justo en este momento en el gobierno de Coahuila con la colaboración de la Dirección General de Protección Civil, y 14 vehículos de logística se han destinado para estas tareas de reforzamiento en los municipios y entidades federativas que se han visto afectadas por la pandemia, que sus capacidades han sido rebasadas. La que sigue, por favor. Finalmente, comentarles, este programa en el fortalecimiento de la atención médica ha hecho 41,455 consultas médicas y 92,717 acciones de promoción y prevención, de las cuales 72,000 van dirigidas al individuo y más de 20,000 a la comunidad. Entonces, interactuamos a través de este programa no solo con el individuo, sino con la comunidad. La que sigue, por favor, y por último sería la última, solo comunicarles que el esfuerzo colaborativo interinstitucional siempre rinde frutos muy favorables, y muestra de ello es la colaboración que se ha tenido con las diferentes dependencias de la atención de urgencias en México. Muchas gracias. Es cuanto. Excelente, muchas gracias, doctor Gabriel García, coordinador del comando, ¿cómo es otra vez? Centro Operativo de Atención, yo dije hace rato de apoyo, de atención a contingencias. Vamos a darle la palabra a Araceli Aranday, de Canal 11, a usted, la compañera, y luego ustedes por acá, y nos damos uno y uno. Gracias, doctor. Preguntarle sobre la reunión el día de hoy de la CONAGO. Nos había comentado en sesiones anteriores, cuando le hice la pregunta sobre el semáforo, que hoy iban a definir algunos aspectos del mismo. Me gustaría que me comentara si llegaron a algún acuerdo y, además de esto, si se tocaron algunos otros temas. Y preguntarle a Gabriel si fuera tan gentil de darme un aproximado del tiempo desde que el paciente habla, cuánto tiempo transcurre hasta que llega a ser atendido, en promedio. Gracias. Gracias. Adelante, doctor. Empecemos con esa. ¿Cuánto tiempo tarda entre que llaman y se concreta? En estos tiempos son variables. Los tiempos de respuesta de las unidades de urgencia son variables. En la Ciudad de México está alrededor de los 15 a 20 minutos, dependiendo la zona geográfica.
Y hay ciudades en donde el tiempo de respuesta no rebasa los 10 minutos, ¿no? Es muy rápido porque son ciudades muy pequeñas. Entonces, hay indicadores muy precisos por cada entidad federativa y tenemos el firme propósito en esta administración de seguir empujando el mejoramiento de los servicios para poder mejorar los tiempos de respuesta de los servicios de urgencias. ¿Perdón? El promedio nacional ronda los 20 minutos. Respecto a la otra pregunta de Araceli Iranday de Canal 11 sobre la reunión con la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los 30 gobernadores. Fue productiva, como lo es todas las reuniones que hemos tenido. Nos reunimos casi todas las semanas y tenemos un diálogo muy fluido de distintos temas. En esta ocasión, nuevamente, la secretaria Graciela Márquez Colín, la doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, habló sobre los avances que se han presentado respecto a el TEMEC y el tema de comercio. Y luego el segundo tema fue la situación epidemiológica de COVID y el semáforo. Fue una reunión larga, hoy fue bastante larga, empezó a la 1 de la tarde, terminamos prácticamente a las 4:30. Y se expresaron múltiples perspectivas que siempre son muy constructivas y muy importantes sobre lo que ocurre en los estados y los retos que enfrentan las autoridades sanitarias estatales para balancear apropiadamente los dos elementos que en México, en todas sus 32 entidades federativas, en todos sus municipios, en todos los países del mundo, están en un enorme reto de balancear. Por un lado, el proteger de manera directa la salud y la vida en términos de la epidemia, esta epidemia de COVID causada por un virus que tiene la potencialidad de causar un daño grave y la muerte, una partícula biológica, un fenómeno natural que ha afectado a toda la especie humana. Por el otro lado, el enorme reto de cuidar la actividad social, el bienestar, la economía de todos y cada uno de los rincones del mundo. Estos dos elementos no son fáciles de reconciliar porque las intervenciones necesarias para disminuir la velocidad de los contagios y por lo tanto disminuir los casos de enfermedad y las muertes necesitan que las personas tengan una restricción de su movilidad en el espacio público. Y consecuentemente eso afecta la posibilidad de que continúen en operación distintos establecimientos industriales, comerciales, de servicios, etcétera, etcétera. Retomo esto que hemos dicho en innumerables ocasiones para que siempre tengamos todas y todos claro lo complejo que es el manejo de una epidemia. Y es natural que esperar que aquellas personas que no tienen preocupaciones en términos económicos enfoquen su atención exclusivamente en el aspecto directo de la protección de las personas para que no se contagien de COVID. Nos parece natural, entendible, legítimo, pero esa es solo una parte de la historia. La otra parte es la protección del bienestar y de la economía. Y hemos dicho también múltiples veces, hace tiempo que no lo recordábamos, pero espero que toda la población lo tenga presente, la mitad de la población de México vive al día, tiene una necesidad imperiosa de salir de sus domicilios para poder conseguir el sustento diario, el pago por un servicio, la venta de un producto o el funcionamiento de un establecimiento comercial que le permite llevar el sustento a su casa. Entonces, parte de la innecesaria confrontación de ideas que se ha presentado en la sociedad mexicana tiene que ver con cómo vive cada quien la realidad de la epidemia de acuerdo a qué capacidades tiene. Hay gente que tiene mucho dinero, muy pocas personas, por cierto, tienen mucho dinero en México y tienen ahorro y tienen una red de apoyo. No les preocupa que se abran ya los establecimientos. Pero, insisto, la mitad de las personas no viven eso. Regresando a la reunión con los gobernadores, parte de esta perspectiva
se expresó, no de manera explícita como lo estoy haciendo, pero en torno a la mecánica del semáforo y los criterios y metodología del semáforo. Reiteramos, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en las reuniones con los gobernadores, está fundamentado en la ley. El semáforo es un instrumento técnico. El semáforo no es un instrumento de negociación con la sociedad para identificar de qué manera se puede encontrar la mayor cantidad de apoyos a una situación en particular, un color del semáforo. No está sujeto, ni estará sujeto jamás. Es un instrumento técnico que nos permite identificar de una manera sistemática, estimar el riesgo de que exista propagación, de que exista persistencia de la epidemia o incluso de que existan rebrotes. Como ya lo hemos visto en algunos ejemplos concretos, lo acabamos de ver en el caso del estado de Guerrero, pero ha ocurrido en otros estados, en la medida en que empiece el desconfinamiento, puede rebrotar la epidemia. Eso no es un error de parte de la autoridad sanitaria estatal, no es ningún error, pero es parte de la realidad. Lo que se requiere es tomar decisiones ágiles para revertir el efecto y buscar una reestabilización del fenómeno epidémico local. Entonces, después de esta larga conversación, resolvimos lo que hay que resolver, que es, desde luego, que continúa el proceso del semáforo como un instrumento de evaluación de riesgo y un instrumento de comunicación de riesgos. Un tema particular fue sobre la periodicidad. Hubo cierta confusión, me parece, no en la reunión, sino en la opinión pública, errores de interpretación, los quisiera retomar. Uno, se tuvo la idea de que se había suspendido el semáforo. Falso. Lo aclaramos aquí una y otra vez. No se ha suspendido el semáforo, este ha seguido todo momento. Dos, lo único que se detuvo fue la actualización del semáforo para la semana 29, que es la semana que está transcurriendo en este momento. Pero no desaparece la calificación del semáforo. Se quedó estacionada en la evaluación de una semana atrás, porque naturalmente es la evaluación que en ese momento presenta los indicadores de mayor precaución. Algunas entidades federativas continuaron descendiendo su epidemia y podrían haber pasado a otros colores del semáforo, pero estuvo suspendido para tener el máximo criterio de precaución. Y tercero, sobre la periodicidad, también hubo una confusión de si la motivación para no haberlo publicado la semana pasada era un posible acuerdo de que ocurra quincenalmente. No es así. Dijimos aquí explícitamente la razón. Encontramos que en algunos pocos estados la información era inconsistente, concretamente la información sobre el curso de la epidemia, sobre la cantidad de casos, la velocidad que se presentan o sobre la ocupación hospitalaria. Entonces, a lo largo de la semana, entre otros con el equipo del doctor Gabriel García, se hicieron esfuerzos de supervisión que permitieron reconciliar esa información y vamos a reactivar el semáforo, lo presentaremos mañana y empezará a transcurrir a partir del próximo lunes. Gracias. Por favor, la compañera. Buenas tardes, Sandra Meras de Grupo Fórmula. Quisiera preguntarle si entonces ya se arreglaron estas inconsistencias de información que tuvieron con los estados, qué estados fueron y también preguntarle, un juez le ordenó explicar sus fundamentos legales en los que basó su decisión de dejar de publicar pues este semáforo. ¿Lo va a hacer en este espacio? Incluso en este momento podría responderle a este juez y a esta persona que interpuso esta situación legal. Gracias. A los jueces no se les responde en la prensa ni en los medios de comunicación. Cuando existe un requerimiento formal de Poder Judicial, se le responde por los canales que la propia autoridad judicial establece. Hasta el momento no tengo conocimiento que en la oficialidad de partes o cualquier otro mecanismo oficial de comunicación de la Secretaría de Salud o la subsecretaría que está a mi cargo se haya recibido este tipo de cosas. Sin embargo, efectivamente, esta tarde vi una noticia que decía lo que usted acaba de relatar. El momento en que tengamos el conocimiento específico de cuál es la inquietud
del ciudadano que ha presentado esta inconformidad y la resolución del señor juez, pues responderemos conforme sea apropiado. Y en el caso de la CONAGO, las inconsistencias. Ya se han resuelto, las inconsistencias eran fundamentalmente de… ¿Cuántos estados? ¿Cuáles fueron? ¿Qué inconsistencias? Muy pocos estados, no tiene la menor importancia identificarlos. Esto es algo que puede ocurrir rutinariamente cuando hay un desfase en el flujo de información. A veces serán unos, a veces serán otros. Era un asunto técnico. En ningún momento ha sido una actitud de dolo, de negligencia. Esto lo comentamos precisamente hoy en la conferencia con los gobernadores. No identificamos que haya mala intención ni un ánimo de afectar la información. Todos y cada uno de los titulares de los gobiernos estatales han mostrado una excelente disposición al diálogo y desde luego ejercen una enorme responsabilidad para proteger la salud de sus poblaciones. Ya no hay inconsistencias, entonces. No es un asunto que funcione así, es un asunto técnico. A veces se desfasa la información, podrá volver a ocurrir y si ocurre se harán las enmiendas correspondientes. Gracias, por favor. Sobre corresponsabilidades, que hablaba la semana pasada, comorbilidades, específicamente diabetes, que es la tercera comorbilidad en México, asociada a la decesos por COVID, y los comparativos que se están haciendo, ¿no? en medios. El fin de semana se supera los decesos en Italia y bueno, todos nos imaginamos que iba a suceder esto, ¿no? Como ha sucedido. Se rebasó a Francia, se rebasó a España, se rebasó, sin dar un contexto preciso, ¿no? De cuánta población tiene cada país y de cuál es el porcentaje de mortalidad anual en estos países por diabetes. Me quiero centrar porque, bueno, hipertensión y obesidad es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, ya lo he repetido muchas veces, tenemos el 14%, ¿no? de mortalidad por diabetes, esto cifra de 2018. En la OMS, en el portal de la OMS, pero en el sitio de diabetes, Italia, el país que se acaba de superar las muertes, tiene 3% de mortalidad por diabetes. España, con una población también más baja, tiene de diabetes 4%. Francia el 2%, México el 14%. Los países que están por superarse, bueno, Reino Unido, no sé, quizá en un mes y medio se supere, tiene 43,000 decesos, por ahí hago el cálculo, tiene 1% de mortalidad por diabetes, Brasil el 6%, mucho menor todavía, y Estados Unidos 3%. Más o menos el que se puede comparar es Rusia, que tiene un 1% a México, pero que tiene una población de 143 millones, México tiene una población de 128 millones. ¿Qué le dicen estas cifras y qué le dice esta falta de corresponsabilidad que sigue dándose a lo largo de esta semana? Lo llamó el fin de semana, hizo el llamado, viernes, sábado y domingo, no se ve en los medios, algunos medios, pues yo lo veo como un intento de descarrilar o de señalar un supuesto fracaso de la estrategia del gobierno federal, ¿no? Digo, esto aunado también con estas cifras que son comorbilidades por ejemplo, diabetes de empresas, de estas industrias que producen comida chatarra, bebidas chatarras, ¿no? ¿Qué le dicen estas cifras y qué le dice esta falta de compromiso, de asumir costos? Sí. Esta semana, nada más, hubo un hashtag muy agresivo. Nos queda un minuto. Sí, muy agresivo este fin de semana, no sé si lo vio, entonces también por ahí va. Sí, muchas gracias. Entiendo el sentido de la pregunta. La inquietud es cómo evaluar de manera apropiada las realidades sanitarias, las realidades epidemiológicas entre los países y tener un sentido técnico más claro sobre cómo se está presentando la epidemia de COVID en los países. En los medios de comunicación, algunos, desde luego no todos, ha sido persistente un mensaje, un discurso centrado en 2 o 3 ideas básicas con una interpretación errónea. Técnicamente aquí hemos invitado a que si existen dudas sobre cómo se debe interpretar la información, cuál es el conocimiento científico que está detrás, con todo gusto
no solo se los volvemos a explicar, sino podríamos organizar un taller de capacitación. No pienso que sea dirigido a los reporteros y reporteras, la verdad es que tengo un gran respeto por el trabajo que hacen los reporteros. Me da la impresión de que a veces es los editores, que sé que son los responsables de los encabezados. Y a veces pienso que no es solamente desconocimiento, sino que efectivamente es un ánimo deliberado de no ver una de las realidades más escandalosas que nos revela esta pandemia de COVID. Esta mañana, por cierto, justo antes de la conferencia con los gobernadores, participé en un foro que organizó la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, con el Instituto Nacional de Salud Pública, sobre medidas fiscales para el control de las enfermedades no transmisibles. Esta es una tendencia creciente en los distintos países, el abordar de manera integral el gran problema de las enfermedades no transmisibles, son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, relacionada principalmente con el tabaquismo, etcétera. La obesidad, por supuesto, también. Y México, indiscutiblemente, la evidencia científica es clara, consistente y prolongada, ha sufrido una de las mayores epidemias graves de este tipo de enfermedades. Y las causas fundamentales están en los estilos de vida. Pero cuando se habla de estilos de vida hay que tener claro que no se trata de preferencias individuales, se trata del ambiente construido en cómo se organizan las ciudades, cómo existe un uso preferencial del automóvil porque no existen espacios públicos suficientes para la realización de actividad física, entre otros factores. Y el mayor en importancia es la alimentación no saludable, que depende de la sobreoferta de productos industrializados de muy baja calidad nutricional, altísimo poder calórico. Para pronta referencia, lo que se le llama la comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, que son verdaderamente generadoras de esta epidemia en una gran proporción. Entonces, este es un tema, este es el tema que nos muestra esta epidemia en el caso mexicano. México ha sido a veces el primer lugar o el segundo lugar en consumo de refrescos, también el primer y segundo lugares en la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes. Y hoy México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por COVID, porque COVID afecta a personas con este tipo de enfermedades. 81%, lo hemos presentado aquí cada semana, de las personas que fallecen por COVID tienen una de estas enfermedades crónicas que se las ha causado este modelo de alimentación que predomina en México desde hace más de 30 años. Entonces, ese es el tema. No me sorprendería que en esa intención de desviar el discurso, desviar la atención, algunos medios que atienden a ese tipo de intereses, pues prefieran centrarse en querer minar la opinión pública, pues la aceptación que tiene la respuesta que ha tenido el Gobierno de México. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente son las 20:01 y nos vemos mañana viernes. Mañana viernes transmitiremos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mañana voy a ir para allá y vamos a establecer el arranque de una iniciativa de acción comunitaria para COVID y lo vamos a hacer en viernes y sábado con el apoyo del gobernador Rutilio Escandón, de organizaciones sociales del Estado de Chiapas, también la secretaria María Luisa Albores de Bienestar y los subsecretarios de Agricultura y de Educación, entre otros. Nos acompaña la Organización Panamericana de la Salud, el señor Cristian Morales, y Zoe Robledo, el director general del IMSS, y vamos a arrancar ahí este programa y entonces desde ahí transmitiremos la conferencia el día de mañana. Solo la de salud, solo la de salud va a ser desde Chiapas, a las 7 horas, 19 horas, pero desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El domingo aquí nos vemos. No, y sábado también. Sí, hoy es jueves, mañana viernes en Chiapas, sábado aquí, domingo aquí y seguimos.